Damos la bienvenida al ingeniero Homero Castañer, asambleísta por la provincia del Cañar en el movimiento Creo. Es ineludible preguntarle qué es lo que está sucediendo en Creo. Exceso de sensibilidad de Fabricio Villamar al no ser mencionado en primer lugar, y como legislador de Creo, cuando todo el mundo sabe que es un legislador o sabía que es un legislador de este movimiento, o hay algo más por detrás que se está dando en Creo, que ha llevado a que de 35 legisladores con los que inicialmente empezó este bloque, al momento esté con una veintena. Muy buenos días, un saludo a usted, un gusto compartir esta mañana la entrevista. Efectivamente, llegamos 35 legisladores, de los cuales respondíamos a una coyuntura electoral, ¿no? Guillermo Lasso en el 2017 hizo alianza con varios movimientos y partidos políticos, con varios colectivos, y en ese caso, por ejemplo, el movimiento Suma puso 9 legisladores, el movimiento Juntos Podemos puso 1 legislador, y Compromiso Ecuador aportó con 3 legisladores que llegamos a la Asamblea Nacional. Yo, en mi caso personal, soy Creo, fundador del movimiento Creo en el año 2002 en la provincia del Cañar, primer presidente del movimiento Creo en la provincia, y puesto la camiseta. Yo le digo oficialmente, no ha habido ningún pedido para que Fabricio se vaya. Él ha tomado la decisión, la respetamos. Le comento que hace unos 2 meses atrás él ha venido tomando ya decisiones propias y no decisiones que han sido consensuadas y, valga la redundancia, decididas en el bloque con Guillermo Lasso. Tal es el caso, por ejemplo, de hacer un acuerdo legislativo con varias bancadas para poner una agenda, para participar en las comisiones. Vea, esto del impuesto verde es parte de esta agenda. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, no nos daban paso. Mire, eso es así de simple. El que pone la agenda es el presidente de una comisión, el que pone el orden del día en el pleno es el presidente de la asamblea, y sin eso es imposible, se bloquea todo. En ese sentido, si bien es cierto, el comunicado, según lo que sé y he conversado con el coordinador de bloque, fue hecho por el equipo de comunicación y el coordinador, pero no ha habido ninguna adhesión para decirle: Fabricio, retírate del bloque. ¿Sí? ¿Ese comunicado tuvo una segunda intención por parte de alguien, o fue un error que no tuvo trasfondo? Mire, yo pienso que eso tendría que responder el coordinador de bloque. Yo fui jefe de bancada. Hacer comunicados era a veces de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 10 revisiones, cuidando qué palabra se dice, cómo se dice, qué se menciona. Porque, vea, le comento y le voy a contar una anécdota. Un legislador de nuestra bancada, Pedro Curichumbi, se levantó en alguna sesión y dijo que él sugería que se apruebe el matrimonio entre monjas y curas. No sé si se acuerda de eso. Y nosotros teníamos que hacer un comunicado de tal manera, primero, que no era una posición de la bancada, ¿sí? No era una posición oficial de la bancada, las expresiones vertidas por Pedro. Y después, ¿a qué respondían esas expresiones? Pedro Curichumbi es un pastor evangélico. Es un pastor evangélico de muchos años y responde a la Federación Evangélica del Ecuador. Y su visión frente a temas religiosos era la que le expresó y la respetamos. Entonces, hacer un comunicado en ese sentido era un comunicado delicado. Entonces, yo pienso que, yo le conozco a Luis Pachala, yo pienso que no hubo segunda intención. Tal vez podría ser un error, tal vez no revisaron correctamente, pero ya le digo, ni Guillermo Lasso ni el bloque le ha pedido a Fabricio que se vaya. La decisión la ha tomado él.
Pero daría la impresión de que algo más había por atrás. O se tiene una hipersensibilidad sobre un error que puede suceder a cualquiera. Vean, reunirnos en un bloque de 20 asambleístas donde cada uno tiene sus iniciativas de legislación, de fiscalización, sus ganas de que sus proyectos pasen, de presentar sus resoluciones, de denunciar, de visualizarse, de generar protagonismo. A veces sí genera fricciones a la interna, esto tengo que ser honesto. Y es difícil decirle, mira, no es pertinente o no estamos a tiempo de que presentes esto, esperemos unos días o pongámonos de acuerdo o esto no está acorde a los principios. El trabajo de equipo sobre el trabajo individual. Exactamente. Y en eso hay gente que es más fácil, es más llevadera, ¿sí? Es más fácil consensuar, es más fácil entenderse. Y hay gente que se le pide una cosa y hace otra. Y hay gente que se le dice, mira, espera, le dice sí, pero al día siguiente está presentando. Entonces eso a veces genera fricciones. ¿Qué pasó anteriormente con Lourdes Cuesta? Nunca tuvimos claro las razones de fondo por las cuales dejó también el movimiento. Bueno, primero la relación, ella dejó el movimiento, fue la única legisladora que dejó el movimiento cuando yo era jefe de bloque. Jamás tuve un solo problema con ella. Es más, es una de las asambleístas con quien más me llevo, con quien más converso. Todavía. Le valoro mucho. Ella también fue fundadora de Creo aquí en Azuay. Incluso en este inicio de Creo viajamos juntos a las convenciones, estábamos juntos en las asambleas nacionales de Creo. Tiene unas iniciativas, repito, muy valiosas. Ahora está tratándose un proyecto de ley de ella en el pleno de la asamblea. El problema de ella fue con la dirigencia del movimiento, no con el bloque. Es decir, un tema ya de político del movimiento. Tengo entendido que... ¿Pero fueron temas de convicción política? No, tengo entendido que aquí la nueva directiva del movimiento no le daba un espacio, o ella sentía que no le daba un espacio aquí, y que ella había perdido su casa política aquí en la provincia de Azuay. Se refiere a la directiva local. Exactamente, pero convenia de la directiva nacional. ¿Quién dirige a propósito, Creo, aquí en la provincia de Azuay? Bueno, aquí está José Jara Izquierdo, también mi buen amigo, y Esteban Bernal. Los dos están ahora al frente del movimiento, y yo les valoro mucho y me llevo. Bueno, entre australes nos llevamos bien, pero ya esa situación interna de Lourdes con la directiva de aquí el movimiento, con la directiva nacional, eso generó una fricción y por eso ella se desafilió del movimiento. Incluso ella vota, diría yo, 90-95% de las votaciones con el bloque de Creo, ¿no? Entonces no era una cuestión a la interna del legislativo, sino más bien un tema de que ella me dijo alguna vez que su casa política en la provincia de Azuay ya no lo sentía como que sea el movimiento Creo. Ahora, llevando esto al ámbito de la política nacional, hay una convicción de que la derecha será un importante protagonista en las próximas elecciones del 2021. Y al hablar de derecha se piensa inmediatamente en Jaime Nebot y en Guillermo Lasso. Esta situación de este desgranamiento que se ha dado a nivel legislativo en el bloque de Creo no afecta el liderazgo e incluso las posibilidades en las aspiraciones presidenciales de Guillermo Lasso. Mire, hay lecturas y hay lecturas. Yo veo cómo se maneja la bancada social cristiana. La bancada social cristiana son órdenes. Y pobre del que se sale de esa orden frente a una votación. Más bien la riqueza de nuestra bancada. Y eso es lo que yo admiro de Guillermo. Cuando hemos conversado con Guillermo Lasso y cuando tuve la oportunidad de estar al frente del bloque y de
a veces discrepar en algunas cosas o a veces ponernos de acuerdo en algunas cosas, es justamente su tolerancia, su sugerencia frente a ciertos temas. Mira, Homero, yo sugiero que el bloque haga esto. Conversa. ¿Qué concepto tiene Guillermo Lasso de la disciplina partidaria? Él es un líder diferente, o sea, es un líder que él se quiere apartar de dar órdenes o de vivir lo que vivimos anteriormente, en donde se legislaba de Carondelet, se mandaba, y porque 3 asambleístas dijeron alguna vez que estaban de acuerdo, me acuerdo, en la despenalización del aborto, les cogió y les sancionó, y les digo, ni siquiera asistan a la asamblea y no tienen derecho a hacer vocería. En el bloque hay gente que está a favor de la despenalización del aborto. Hay gente que está a favor del matrimonio igualitario, o al menos no digamos a favor, respeta. Y hay gente que hace activismo en contra y también la respetamos. Esa es la riqueza de la democracia. Y voy a volver a tocar lo que pasó la anterior semana, porque bueno, esta semana que estamos terminando, cuando se dio la aprobación del impuesto verde, miren, el 2011 mandó Rafael Correa un proyecto de ley, no se debatió, no se sociabilizó, no se discutió, entró por el decreto ley y fue un impuesto que fue una tragedia, que generó un conflicto y un problema para millones de familias. ¿Qué pasó ahora? Al discutir en democracia, así tengamos conceptos diferentes, así se picoteen, así se traten mal legisladores, así se vaya a temas personales, ¿qué pasó? Pero esa es la democracia, y al final del día que ganaron los votos. Eso es preferible discutir y conversar. Mire, con el mismo Fabricio estábamos discutiendo de algunos artículos para ponerle en este proyecto de ley que extinguía el impuesto verde, y no nos pusimos de acuerdo entre los dos. No nos pusimos y no nos hemos puesto de acuerdo en algunas cosas con algunos legisladores. Claro, aquí lo importante es no perder la cordura, lo importante es mantener el respeto, lo importante es que esas discrepancias se lleven con altura y no se termine como se terminó esa sesión, diciéndose hasta HDP a algunos legisladores. Ahora, yendo al bloque de Creo y los objetivos de corto plazo que tiene, entre otras cosas, ha señalado, y ha sido una iniciativa suya, el de llevar a un juicio político a Carlos José Tuárez, este extraño personaje que al momento dirige un organismo con tanto poder en el Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo se encuentra esta iniciativa? Mire, en este momento ya hay 2 iniciativas presentadas. La una la presentó Fabricio Villamar, y ahora ha habido un consenso entre varias bancadas, no solo contra él, contra el cura Tuárez, sino contra contra 4 consejeros, en el sentido de la última decisión tomada en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana de formar una subcomisión para investigar y evaluar la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, desacatando una sentencia de autoridad competente. Eso es razón de una investigación penal, ha sido presentada en la Fiscalía y también en la Asamblea. Mire, yo estuve al lado cerca de él, estuve al lado del cura Tuárez cuando fue a la Asamblea. Primero, con un desconocimiento total de la ley, él llegó y dijo que no ha tenido derecho a la legítima defensa o al debido proceso, ya imaginándose que eso era un juicio político. Ustedes le llamaron esencialmente a conversar y a que presente cierta documentación. Claro, es que imagínense, presenta un señor Cárdenas de un colectivo de Guayaquil, una señora de la UNE, denuncias penales de que él ha falsificado documentos y le ha metido al país para llegar al cargo en donde está, para ser candidato. Y lo que queríamos es conocer, ¿mintió o no mintió al país? Y después, el rato de que ya se iba a despedir, se acercaron 2 personas desde atrás, le dijeron no responda nada, levántase, agradezca, despídase, e hizo caso. Y para mí ese también fue un punto de quiebre, porque fue una burla a la Asamblea, fue un acto de prepotencia. La Asamblea Nacional
A algunos les gusta, a algunos otros no les gusta, pero es el único organismo y el que puede destituir al presidente de la República, no se diga a los otros poderes del Estado, y es un organismo de fiscalización y control político. Me preocupa una rueda de prensa que dio antes de ayer, en donde ya empieza a reaccionar diciendo que es un perseguido político, que él está que esto es una persecución del movimiento Creo, porque le están investigando a Guillermo Lasso. Es decir, ya quiere llevarle a otro ámbito el tema de que no puede defenderse, no le ha podido decir al país si es cierto o no es cierto que esa hoja de vida es falsa o verdadera, y este rato está queriendo llevarle en otro sentido el tema para victimizarse. El día de ayer alertaba en un comunicado posibles agresiones que se preparan en su contra. ¿Sabe usted a qué Sí, se refería, a qué insinuaba? Sí, él tenía una invitación en Imbabura a un evento, si no estoy mal creo que era un tema de los artesanos o de turismo, y que decía que suspendía porque había posibles amenazas. Y acaba de salir un comunicado de esta Federación de Artesanos, creo que es, en donde dice: señora, a usted no le hemos invitado. Entonces, tengo entendido que no debe ser fácil la situación que se está viviendo al interno. Hemos visto sesiones muy friccionadas en el Consejo. Pero a ver, una de las atribuciones, si es que quieren investigar, si quieren analizar hechos de corrupción, que es facultad de la función de transparencia y en este caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tenemos decenas y decenas de casos en donde hay incluso prófugos que se mete a analizar eso, pues, que se mete a analizar lo terrible que está saliendo en la prensa todos los días y en el archivo de Arroz Verde de coimas y sobornos y de pedidos a empresas privadas para financiar una campaña electoral. Claro, él está en una hoja de ruta de desestabilización, y le digo categóricamente de desestabilización. Cuando fue a la asamblea fue con 200 personas que llegaron a botar piedras, botellas, palos, a agredir a los legisladores, a insultar a los legisladores y fuerza de choque. Yo no sé quién está pagando. ¿Se ha identificado qué fuerzas políticas apoyan a Tuárez? Porque evidentemente son acciones políticas las que él torpemente, pero son las que pretende desarrollar. La Iglesia ha marcado distancias con el padre Tuárez. Alianza País está entre los movimientos que quieren enjuiciarlo. La Revolución Ciudadana quizá es una carta de Correa a Tuárez. Un poco como se ha visto públicamente ese video en donde hace esas arengas de castrochavistas del tema de alerta que camina, de la espada de Bolívar, que son... Pensábamos que el tema era RC, Revolución Ciudadana, correísmo, que estaba atrás, ¿no? Pero le digo que ese día que estuvimos en la Comisión de Participación Ciudadana y él se portó, digámoslo, atrevido con la Asamblea Nacional y se levantó y se fue, Pavel Muñoz, que estaba a mi lado izquierdo en cambio, que es uno de los coordinadores de la bancada, fue de los que pidió y dijo: esto es impresentable. Al señor primero hay que mandarle una carta rechazando su actitud y hay que tomar una resolución en esta comisión. Pero él ha firmado, por ejemplo, en los procesos que se pretenden seguirle, en las firmas que han sido ya presentadas. No sé, no creo. Una cosa en la política es el discurso y otra cosa son los hechos. Sí, pero yo me imaginé que ellos más bien fueron a defenderle, porque estaban algunos legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana en esa comisión. Estaban como 30 legisladores que no pertenecíamos a esa comisión porque queríamos ir a escucharle. Pero él mismo dijo: bueno, esto es impresentable. Y escuché a otra legisladora también dijo: ¿qué se cree, pues? ¿Qué se cree venir acá y decir: ustedes no me pueden fiscalizar, así que me retiro, les dejo dando las bendiciones, hasta luego? Porque así fue literalmente. Entonces, yo no sé, ya le digo, cómo se está financiando, porque vea, seamos honestos, no es que la gente va
tranquilamente, porque había gente de Manabí, de algunas provincias, y se les veía gente humilde, se les veía gente cogida, que les daban una fundita con unas colas, que les daban unas galletas. Uno se da cuenta de eso. Para movilizar a la gente hay que pagarles un bus, hay que pagarles comida, hay que pagarles a veces hasta estadía, y alguien está financiando esas movilizaciones de respaldo al padre Tuárez. Cuando estuvo él aquí en calidad de candidato, visitó una ocasión este medio de comunicación, nos llamó la atención ya su personalidad, se proclamó entonces un sacerdote pro familia, incluso cercano a sectores muy de la derecha de la iglesia ecuatoriana, pero hasta allí conocimos realmente un personaje muy enigmático. En todo caso, ingeniero Castañer, ¿qué es lo que cree que va a suceder con Carlos José Tuárez? ¿Qué cronología puede tener estos juicios políticos? Pensemos en la eventualidad de que efectivamente se llegue a la destitución de los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué sucedería allí? ¿Serían reemplazados posiblemente por sus suplentes y la figura de este organismo que puede desestabilizar la política ecuatoriana continuaría? A ver, yo pienso que la Asamblea tiene que canalizar lo de fondo. Y ya hay un acuerdo entre la mayoría de bancadas legislativas que hicieron una mesa de trabajo esta semana frente a la enmienda constitucional para limitar las atribuciones del Consejo. Nuestro criterio siempre fue que el Consejo debe desaparecer, que no tiene razón de ser, más bien ocupa presupuesto general del Estado, hace duplicidad de funciones con la Asamblea Nacional, y que debería desaparecer. Lamentablemente, como está en la Constitución, la única manera de desaparecerlo sería con una asamblea constituyente o una consulta. Una reforma no basta. Una consulta popular previa calificación de la Corte Constitucional, que también estaría en entredicho porque sería eliminar un poder del Estado. Para desaparecer. Sí, pero la enmienda constitucional, que es la decisión que se ha tomado para limitar las funciones, debe ser tramitada de manera inmediata. Porque ¿qué se podría lograr antes con la enmienda? Es justamente limitar las funciones. Es limitar las funciones, que sea un organismo de participación, de investigación, de denuncias, pero que ellos no puedan ni elegir, ni evaluar, ni designar autoridades. Siempre cuando se deja abierta la puerta a este tema, para mí nunca debió existir el Consejo. Vea lo que ha pasado. Tuvimos un Consejo que el requisito para estar allí era tener el carnet de Alianza País. Allí estuvo Jarrín, que era esposo de la asambleísta Soledad Buendía. Estuvo Tania Pauker, que fue esposo de la asambleísta Carlos Viteri, quienes nombraron a Carlos Poli, a Galo Chiriboga, a Carlos Ochoa, los superintendentes, quienes fueron cómplices y encubridores de muchos actos de corrupción. Viene un consejo supuestamente notables del Consejo Transitorio, que para mí hizo medianamente bien las cosas, le quedó debiendo al país en muchas cosas que encabezaba. Un gigantesco error es el de la Contraloría, que se mantiene allí, incólume. El finado Julio César Trujillo, y como tenía apoyo popular, con sus mandatos hacían y deshacían las cosas en el país. Pero ahora viene de nuevo personas que no sabemos qué intenciones están buscando, personas que yo le digo honestamente, cuando fueron a posesionarse en la asamblea, primera vez que les conocía, yo pienso que si le preguntamos a un ecuatoriano que está pasando por la vereda y le digo, dígame los nombres de los 5 miembros del consejo, no va a saber. No sabemos. Es que esto nació mal desde el momento en que se decidió a través de la consulta popular la elección por voto popular de los miembros del Consejo Nacional Electoral, también con las decisiones que se tomó, prohibiendo incluso los debates entre estos candidatos, no permitió
que se les conozca y llegó en medio de un debate simplemente entre el voto nulo y si se votaba o no por los candidatos a la elección, sin saber realmente quiénes estaban presentando su opción para ser miembros de este organismo. Así es, y mire, muchos recién estamos conociéndoles en fotos, a qué grupos pertenecen, a quiénes se deben, cuáles son sus intenciones, o en otros casos es un misterio sus intenciones, pero ese es el problema. No puede ser que una institución dependa de la persona que esté allí y que ponga en riesgo la estabilidad del país, una pugna de poderes este rato, una situación, por decirlo menos, riesgosa. Ya se habla veo unos videos de movilizar gente, de estaremos presentes para defender, salen encapuchados, salen con pañuelos, solo mostrando los ojos. Eso no le hace bien al país. Vea, yo decía justo en el discurso que estaba hablando, en donde era positivo hablar de que se va a quedar un poco más de dinero en el bolsillo de los ecuatorianos, eliminando el impuesto que le derogamos, el impuesto verde. No podemos dejar de fiscalizar, es nuestra obligación, es nuestras atribuciones, pero la gente no come de funcionarios corruptos e incumplidos. La gente come de que se dinamice la economía, de que haya más empleo, de que se genere un escenario atractivo para que se invierta, para que los negocios se desarrollen en paz. Y estos escándalos, uno tras otro, imagínense, vea, terminamos la asamblea anterior, o sea, los 2 años primeros, con 10 juicios políticos en 2 años. En esta reorganización de la asamblea, llevamos con 4 solicitudes de juicio político. A la exministra de Salud, al Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo Electoral, que ya se están pidiendo las firmas, y al ministro de Economía y Finanzas. Entonces, eso, repito, no le hace bien al país, pero tampoco podemos permitir que agendas personales o agendas de desestabilización marcadas trastoquen un correcto desarrollo de las instituciones y de las funciones del Estado. Quisiéramos culminar con esta alusión que ha hecho usted a esta gente cubierta su rostro. María Paula Romo ha advertido a través de la red social Twitter el hecho de que estén con las caras cubiertas y señalan: no permitiremos pretextos para la violencia, haciendo énfasis en que la protesta social es legítima y debería ser abierta y transparente en Ecuador. Estas fotografías que se incluyen en el tuit de María Paula Romo se supone que pertenecen a este grupo. Me parece que es un movimiento campesino, movimiento nacional campesino. Están relacionados con el padre Tuárez. Estuvieron algunos de ellos, yo le digo porque estuvieron algunos de ellos porque es roja la vestimenta, estuvieron afuera de la asamblea. Estuvieron afuera de la asamblea. No podría yo confirmar que sean del mismo grupo, pero estaban con pañuelos y con camisetas rojas. Lo cual suma nada más a los enigmas sobre este personaje. Gracias al legislador Romero Castañer, legislador de Creo, quien nos ha acompañado en esta mañana.